esta es la mezcla de aire. A ver, enfriamiento adiabático. Vamos a ver, por ejemplo, como caso de aplicación, vamos a ver lo que sería un secado, un proceso de secado, cómo se puede graficar en un diagrama ciclométrico, y luego vemos el tema de la mezcla de aire y ahí estamos terminando. Un proceso de secado. Recuerden que acá tengo temperatura y acá tengo W. Entonces, no sé si tengo números acá. Tengo acá algo de número. Podríamos seguir lo que dice ahí. ¿Sí? Pero vuelvo, primero le muestro, o sea, y después vamos a los números para ponerlo. ¿Qué sería un proceso de secado? Solar, por ejemplo, proceso de secado solar. Vamos, disculpen que se me ocurre que puedo usar la pantallita. El asunto cómo se borra todo acá. Ya está. Ya lo tengo. Bueno, dejo de compartir esta. Y paso a compartir esta nueva pantalla. ¿Están viendo la pantallita? Sí. Bueno. Vamos a ver un secador solar. Vamos a decir que un secador solar es un colector. ¿Sí? ¿Por qué no se...? Bueno, lo voy a tener que dibujar, ¿no? No perdemos tiempo. Un colector. Y al lado una cámara de secado. Obviamente esto está conectado. Con la ayuda de quizás acá lo vamos a dibujar, un ventilador. Metemos el aire del colector a la cámara de secado. Bueno, entonces el aire ingresa por acá. Aquí hay bandejas con producto a secar y el aire sale por acá. ¿Sí? O sea, ingresa por el colector, se calienta obviamente, acá les tiene que llegar la radiación solar. Vamos a suponer que esto es adiabático, o sea que significa que está muy bien aislado. ¿Sí? Bueno, eso es que está muy bien aislado. Entonces, entra por el colector. Una vez que se calentó en el colector, entra a la cámara de secado con bastante calor. Y una vez que pasó por entre medio del producto a secar, que está puesto en bandejas acá, se carga de humedad y sale al exterior de vuelta. Eso sería más o menos un proceso de secado. Entonces, ¿con qué condiciones entra? Con las ambientes. O sea, le vamos a llamar una temperatura ambiente y una humedad relativa ambiente, un HR. Vamos a ver luego en el ejemplo qué valores me da, pero a ver si puedo irme adelantando y ponerle los valores del ejemplo. Acá dice, tiene una temperatura de bulbo seco de 25 grados y una razón de humedad de
de 0,012. Bueno, no me da la humedad relativa, sino que me da la razón de humedad. O sea, el otro dato que podría ser es WA. Entonces me dice que esto es 0,012, serían kilogramos sobre kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco, y me dice que esto es 25. Al pasar por el colector obviamente tiene algún absorbedor que absorbe la radiación solar, la chapa se calienta y le transfiere esa energía al aire. Lo que va a hacer el aire es calentarse. Entonces mi pregunta, ¿qué le va a pasar a la temperatura? Aumenta Bien, en el colector. podría aumentar a 40, 50, lo ideal es que levante, por ejemplo, hasta 60 grados. ¿Está bien? Es una temperatura linda para secar, 60 grados. Entonces yo hago el colector y de hecho lo diseño, la longitud, todo, para que la temperatura aumente a 60 grados. ¿Qué le va a pasar a W? La razón de humedad. Baja. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que W es kilogramos de vapor, ¿verdad? Dividido lo de aire seco y como que al calentarse le va, o no, se mantiene constante. Se mantiene constante. Se mantiene constante. Te estás equivocando. Yo para cambiar W le tengo que sacar o quitar agua. Como no pasa nada de eso, porque esto está cerrado, supongamos que esto está cerrado, no hay ningún lugar que pierda agua porque esté pinchado, digamos, salga vapor, o que yo le esté metiendo agua con una manguera o algo, no hay nada de eso. Esto es un balance de masa, W tiene que ver con un balance de masa, entonces, como no hay cambio para la masa, el W se tiene que mantener constante. Así que en este punto que está acá, yo tengo el mismo W. No cambió, el mismo valor de WA. T es mayor, cambió. Ahora vale 60, supongamos. Después vemos bien el número que me pide. ¿Qué pasa con H? Que es la humedad relativa. H sí bajó. H bajó. Al aumentar la temperatura, la humedad relativa baja. Vamos a suponer, no sé, tendríamos que verlo en el diagrama ciclométrico, pero yo voy a tirar ahora hacia ojo un valor. Después lo corregimos, ¿sí? Vamos a decir que esto es 50% de lo que me parece a mí que podría dar estas condiciones de aire. La humedad era del 50-60%, la humedad relativa. Como levanté temperatura, H bajó. Vamos a ver, HR sería, ¿a cuánto baja? Mientras más temperatura, más baja. Y es probable que estemos acá con un HR de 20. Todo esto lo corregimos bien, los valores. Solamente lo pongo para que vean que al aumentar la temperatura, HR baja. ¿Qué pasa con la entalpía específica? El H. Y yo sé que el H2 va a ser mayor que H1, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque hubo ganancia de energía. ¿Quién me la dio? El I. En el balance, estamos siempre haciendo un balance entre lo que entra y lo que sale. Entonces, yo tenía una cierta energía, H te da una cierta energía, y acá hay un ingreso de energía, clarito, que es la radiación solar que se manifiesta por el calentamiento del aire, así que el H va a aumentar por eso, por esa ganancia que proporciona la radiación solar. Bueno, hasta ahí estamos. Ahora vamos a ver la salida del secador. ¿Qué pasa con H a la salida del secador? O sea, aquí tuve un H más grande, no sé, un H, le vamos a poner H2. H2, no,
no me animo a poner número, pero vamos a decir que es mayor que H1. H1 era el que tenía acá. O sea, acá aumentó la entalpía. Y acá, H3. ¿Cuánto vale? Puede ser que igual que H2, Sí, ¿por qué? porque como que no, no hubo algo que le aumente energía. No sé No cómo hay, decirlo bien. seguro que no hay nada que aumente la energía. Y habrá algo que la podría perder también, y eso cambiaría el balance. Sí, aunque bueno, habíamos Por- dicho que está bien aislado y por eso no hay pérdidas. Así es. Porque está bien aislado, es adiabático, eso a mí me asegura de que ni gana ni pierde energía. Entonces, ahí ya me da la pista que el H3 se tiene que mantener constante. ¿Está bien? ¿Qué Bien. pasa con, vamos siguiendo ahí, W? Teníamos un valor de W constante, habíamos dicho que este W A se mantenía. ¿Y qué va a pasar con W? Y también se sigue manteniendo constante, ¿Por qué? porque como que no le aumentamos, no hay ningún aspersor ni nada de eso. ¿No hay? Pensá un ¿Cómo? poquito. ¿Cómo, ¿No lo cómo? hay? ¿Seguro que no lo hay? Eh, No hay nada dentro que esté dándole humedad al sí, sí, aire. sí, depende de lo que estemos secando, ¿verdad? Por ejemplo, si hay tomate, se me hace que como el tomate tiene mucha agua, mucho líquido, al, como que el tomate al secarse, digamos, como que le va a dar esa agua, ese vapor al ambiente. Así es, así es. Tomate o lo que sea, lo que tenga, si tiene un poquito de agua y está secándose, ese exceso de agua que pierde el producto va al aire. Así que el W no puede ser constante, porque justamente en el balance de masa está ganando masa. Así que este W, que le vamos a llamar ahora un W3, tiene que ser mayor que WA, que era el ambiente. Acá ganó humedad el W. Tiene que ser mayor. ¿Qué pasa con T? Ya le llamemos a todo T. T3. Y supongo que capaz que bajó un poquito Bien, ¿por qué? y justamente por el tema de, bueno, sigamos con el ejemplo del tomate que como que le va a dar, por así decirlo, humedad al ambiente y como que lo va a calmar y lo va a bajar un poco la temperatura. Baja, pero no me lo dijiste bien. Es por acordate de este término, el fenómeno de enfriamiento adiabático. Enfriamiento adiabático. ¿Qué significa eso? Que para que el tomate pierda vapor al ambiente, yo le tengo que dar energía, le tengo que hacer ingresar energía, lo tengo que calentar, ¿está bien? Para que este tomate pierda vapor al ambiente. ¿Quién le da esa energía? Obviamente el aire caliente que está entrando acá. ¿Y cómo se manifiesta eso si yo cedo energía porque pierdo temperatura? Entonces, ese fenómeno se llama enfriamiento adiabático. O sea, el aire que está en un proceso de secado se va a enfriar porque le está cediendo energía al producto para que se realice la evaporación, el cambio interno, digamos, de agua líquida a vapor, y entonces cae su temperatura. T3 tiene que ser menor que en este caso que T2, que ya era 60 grados. ¿Qué tan menor? Dependerá del punto donde cortamos el proceso. Y por último, H3, HR, que le vamos a llamar HR3. ¿Cómo es respecto al HR2 en el punto 2? Entonces, este era el punto 1 de entrada, este era el punto 2 de salida del colector y este es el punto 3 a la salida de la cámara. HR3, ¿cómo es respecto a HR2?
2. Mayor, un poco mayor. ¿Por qué? Justamente por el enfriamiento adiabático. Sí, porque bajó la temperatura. Perdón, mayor que HR2. Al bajar la temperatura, digamos, bueno, porque baja la temperatura va a aumentar la humedad relativa, pero también porque aumentó la masa de agua, ¿verdad? O sea, lo que me dice HR es a qué diferencia me encuentro de la saturación de ese aire. Me he alejado este, porque bajó la temperatura. Bueno, ¿se entiende este proceso? Ese sería el proceso de secado. Ahora, ¿cómo se ve eso? A ver si puedo. Dejo de compartir acá. No sé cómo se puedo cambiar de una pantalla a otra, pero ahora voy a esta otra. Compartir. ¿Ven esta pantalla? La Sí, del PowerPoint. Bueno, ahora vamos a los números. ¿Cómo se vería eso en un diagrama? Dice la figura señala que el aire húmedo en las condiciones iniciales, punto 1, tiene una temperatura de bulbo seco de 25 grados y una razón de humedad de 0,0127 kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco. Al aumentar 0,013 kilogramos de vapor de agua, el punto de estado se desplaza hasta el punto, bueno, 6, que es 0,014. Partiendo nuevamente de la condición inicial, al retirar, esto creo que está un poco complicadito, pero vamos acá. Está hablando de estos valores que están acá. Pero vamos a ir directamente a cómo lo estábamos haciendo. ¿Cómo sería un diagrama ciclométrico? 25 grados sería un punto que está acá, esta sería la línea 25 grados, y me tengo que parar en 0,12, que sería un punto que está acá. ¿Qué sería acá, donde estoy marcando 1? ¿Mm? ¿Me sí, entienden? Ahora, vamos a suponer que lo hemos levantado en el colector hasta 40 grados. Calentamiento sensible, eso significa que es W constante, porque habíamos dicho que no hay razón para que se. Entonces este 1 se tiene que mover por la línea esa de W constante hasta acá, hasta 40 grados. Habíamos dicho entonces que el W se mantenía constante, el T cambiaba, que el H de entalpía aumentaba, porque fíjate, la entalpía aquí vale 55 y en este otro punto que está acá, está acabando la batería. y unos 70 más o menos. Ahí está. En este punto que está por aquí, vale como 70. ¿Mm? Sí, Aumentó la entalpía y mermó la la humedad humedad. relativa aquí Baja. valía como 60%. Me estoy fijando en el numerito que está acá, ¿no es cierto? Que es el que corta por ahí. Y acá me tengo que fijar en el que corte por acá, que es casi un poquito más de 20, 25%. Fíjate cómo bajó, ¿no? Yo te había dicho 60 y no me equivoqué mucho. 60 de humedad relativa y bajó a 20 prácticamente de humedad relativa. ¿Mm? Sí. Esa Ya, idea de humedad relativa baja es lo que me da como el potencial de secado. Me dice, a ver, yo tenía un 60% antes y ahora lo bajé a 20, quiere decir que me falta 80 para llegar al 100%, que sería saturarlo, ¿no? Entonces, ahí está el beneficio de calentar aire en forma sensible, porque mi potencial de secado aumentó. Antes era un 40 y ahora es un 80% que falta para llegar al 100%. Entonces estoy en este punto de 40 y el WS que teníamos antes. Estoy en este punto que está acá. Cuando yo hago ahora el proceso en la cámara, en forma adiabática, me tengo que mover por una curva de entalpía constante, que sería esta que estaba acá, la de 70. ¿Mm? A ver si es verdad.
Aquí subo hasta acá y es un poquito menos que esta línea. Esta sería la curva de entalpía constante. Entonces, cuando entra ese aire que sale del colector y entra a la cámara de secado, empieza a enfriarse. O sea, vuelve para atrás, pero se mueve por la curva de entalpía constante. Se enfría, se enfría. ¿Hasta cuándo se enfría? Y yo elijo. Ahí ya tengo humedad relativa del 30, voy cruzando humedad relativa del 40, humedad relativa del 50, del 60, del 60, del 70, del 80 y podría saturar. Vamos a decir que llegamos hasta la curva de saturación con entalpía constante, desde este punto hasta acá. Si llegué a este punto, obviamente, ¿cuánto vale la humedad relativa? Vale 100%, estoy en la curva del 100%. ¿Cuánto vale acá? Desde el punto que está acá. ¿Cuánto vale W? Me debería ir para acá y ver que vale, por ejemplo, 0,15, 16, 17, 18. Mi W vale 0018. Yo había arrancado con un W de 0012. Hago la resta y tengo un 0,06 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco que le incorporé por unidad de tiempo al aire. O sea, eso es lo que me daría lo que llamaríamos una velocidad de secado. Son 6 gramos de vapor de agua que por cada segundo voy agregando al agua, al aire, ¿no? O al vapor húmedo, ¿no? De vuelta, o sea, estoy acá en 40, me voy por entalpía constante hasta el 100% y me fijo acá cuánto vale W y me doy con que vale 0,18. Yo antes estaba acá, 0,12, 0,18, la diferencia es 6 gramos. ¿Y qué otra cosa pasó? La temperatura. Ahora me fijo en qué temperatura estoy, bajo y resulta que estoy más o menos en 25 grados, ¿no? A ver, 40, subo y bajo un poquito menos de 25, 24 grados. O sea, estoy todavía un poco menos de temperatura que que ingresó, 25, ¿no? Cuando entraba el colector era 25 y ahora estoy saliendo con 24. Y ya vimos entonces que aumentó H, vimos que aumenta la humedad relativa, vimos que aumenta W, y vimos que disminuye T. Y eso sería lo que pasa en un proceso de secado. ¿Sí? Lo que está acá en la gráfica está marcando un proceso cortito que va de uno a este punto y de este punto para allá. Bueno, por lo general uno no llega al 100%, porque ahí es como que estoy exponiendo, el aire está totalmente húmedo y no es una buena condición para el producto, aun cuando yo diga que lo estoy secando, va a haber una porción de producto que esté con un ambiente de 100% de humedad y se puede honguear, ¿no? Entonces, generalmente no llego al 100%, generalmente lo corto antes. Entonces, yo estaba en este punto y, por ejemplo, sigo en terapia diabética y vamos a suponer que en el 80 lo corto. No quiero llegar al 100, lo corto en 80, entonces en ese caso la temperatura es 26, el W va a ser menor, capaz que es 0,16, pierdo un poco de velocidad de secado, pero bueno, pero a la vez estoy protegiendo el producto. Eso sería un proceso de secado y ahí se puede ver claramente para qué, cómo un diagrama ciclométrico sería. Básicamente es una etapa calentamiento constante, o sea, es una recta que va del punto 1 a un punto 2 y luego del 2 al 3 va por entalpía constante, es otra recta con pendiente negativa, esta es una recta con pendiente cero, la otra una pendiente negativa que parte de 3 y termina donde yo quiero, en el punto que se me ocurre que está bueno que corte, que podría ser 80% y H70 constante. ¿Preguntas? Nada, que callo otorga. Y en un secador, o por lo menos lo que yo vi, es común, ¿no? Que por ahí tenga mucha humedad relativa y ver gotitas ahí en lo... Claro, cuando vos tenés mucha humedad relativa, o sea, cuando ves gotita es porque ya estás 100%, che, ya estás mal. Sí,
porque en ese punto, si se sigue enfriando, se condensa. O sea, si vos ves gotita, es porque ya se está condensando. Bien, y eso no tiene que pasar entonces. Y no sería bueno que pase. Por ahí pasa un poquito y está bien, pero vos cuando lo que te va a pasar es condensación. Vamos a suponer que es un plástico, no sé, alguna material. En el techo, ese aire húmedo va a tocar el techo, se va a enfriar un poquito, va a condensar. Y eso va a gotear todo sobre tu producto, sobre tu bandeja. Y eso es hongo. A la larga eso es hongo. Y Bien, aparte que no y, está, o sea, por un lado perdés y por otro lado lo volvés a incorporar como gota, digamos, como rocío. Entonces, no, como no querés que eso pase, lo cortas antes. ¿y cómo lo corto antes? Yo, Ah, bueno, buena pregunta, ¿cómo lo cortas antes? O sea, obviamente lo que vos podés cambiar es la cantidad de masa de tomate que tenés adentro. O sea, si pongo con una una cantidad menor, cierta, ¿no? ¿cómo? Pongo una cantidad menor. Exacto. Si con esa te estaba condensando, poné una menos. Tenés que irlo poniendo menos. Es una posibilidad. La otra posibilidad es aumentar la temperatura de los colectores, bajar la humedad relativa. Bien, 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 bien. Bueno, ahora vamos a ver mezcla de aire, ¿sí? Y tengo que volver a este dibujo de... A ver, ¿dónde tengo? ¿Qué están viendo en la pantalla? Nada. Nada, acá voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Eh, ahí estoy. Compartir esa pantalla. ¿Están viendo esta? Sí, La del Paint. Bueno. sí. Uh, no quiero salir. Quiero borrar. Bueno, vamos a ver mezcla. Este, mezcla de gases. O de aire. Vamos a suponer que tenemos un caño así tipo I. Ajá. Entonces, le vamos a llamar T1 a este. Y acá T2. O sea, está ingresando aire a distintas temperaturas. Y acá se están mezclando. Y sale por acá. Y a este le llamamos T3. ¿Está bien? Entonces, no tan solo que tengan distinta temperatura, podría ser también que tengan distintas humedades absolutas. Este sería el 1, el 2 y el 3. Este, incluso también, obviamente, si ya tienen distintos W y temperatura, también son distintas las entalpías. Y este es el 3. ¿Sí? Sería una mezcla. Eh, bueno, hay que hacer este balance
hay que hacer balances. Un primer balance de masa. Lo primero que se me ocurre es bueno, podría decir que acá vamos a hablar de un M1 acá. Tiene que ver con masa. Un M2 acá. Tiene que ver con masa. Y un M3 acá. Pero estos serían kilos de aire húmedo, ¿no? Serían kilogramos, masa, por unidad de tiempo. O sea, sería, en realidad es de aire seco, vamos a poner. Porque está todo referido al aire seco. O sea, sería la cantidad de aire que me mete un ventilador. Si yo tuviera un ventilador acá, que es el que se encarga de meter el aire, y otro acá. Entonces, la cantidad de aire que me mete el ventilador, pero en este caso kilos de aire seco. No es muy distinto del real, que sería el aire húmedo, ¿no? Porque recuerden que la cantidad de vapor es poquitita, así que, pero bueno, como está todo referido a kilos de aire seco, eso es lo que usamos. M1 sería los kilos de aire seco que entran por unidad de tiempo por el caño 1, M2 lo mismo por el caño 2 y M3 lo que sale por el caño 3. ¿Sí? Y hay que hacer balances. Un primer balance es masa. Entonces, ¿cuánto vale M3 como balance de masa? ¿Cuántos kilos de aire por unidad de tiempo van a salir por M3? Bueno, la suma de los dos, porque es masa, es los kilos que entraron de 1 por 1 más los kilos que entraron de 2. No hay pérdida por ningún lado, ni otra ganancia, así que eso tendría que darme la masa. Eso es por un lado. Después podría yo plantearme un balance de masa, pero en vapor de agua. Esta es la masa de kilos de aire seco. ¿Mm? Bueno, ¿cómo sería un balance de masa? La masa de M3 en kilos de aire seco por el W3. Recuerden que las unidades eran, esto es kilo de aire seco, el M kilo de aire seco, el W kilo de vapor de agua sobre kilo de aire seco. O sea, se me acaba la pantalla. Para escribir, lo voy a escribir un poquitito más abajo, acá. Sería M3 por W3. ¿A qué tiene que ser igual eso? A Más M, masa 1 por W1 más masa 2 por W2. así es. O sea, esto se llama hacer un balance de masa. Pero ¿qué masa estamos hablando? O sea, esto eran kilos de aire seco. Solo voy a poner los kilos de... Todo está por unidad de tiempo. Y el W era kilogramos también, pero no de kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Ah, qué feo. Bueno, se entiende. De tal forma que estos se simplifican y me queda todo, o sea, esto es un balance de masa, pero de vapor. El de arriba era un balance de masa, pero en aire seco. ¿Mm? Entonces, ahí tengo este otro balance de masa, y la otra cosa que me interesa es hacer un balance de energía. Un balance de energía. Entonces, M3, de vuelta, en este caso por H3, que sería la entalpía en el punto 3, y va a ser lo mismo, va a ser igual a M1 por H1 más M2 por H2.
¿Está bien? Entonces ahí tengo los tres balances. Resolver este problema, ¿y qué sería resolver? Bueno, la pregunta podría ser, ¿cuánto vale la temperatura T3? ¿O cuánto vale el H3? ¿O cuánto vale el W3? Si yo tengo los datos estos que necesito, o sea, voy, tomo W1, por ejemplo, W2, conozco M1, M2, y de ahí ya tengo esta ecuación, este producto. Y si conozco M1 y M2, ya puedo encontrar M3, luego lo divido acá, en el resultado que tenía en el balance de masa anterior, y ya tengo W3, por ejemplo. Sería así. ¿Cómo se resuelve? Mediante estos tres balances, haciendo estas tres cuentas. Con los datos que me dan, voy despejando y resuelvo, y ahí se resuelve. ¿Sí? ¿Cómo se vería esto en un diagrama ciclométrico? Este, bueno, ¿ven el PowerPoint? Sí, Bueno, ¿cómo se vería esto en un diagrama ciclométrico? Acá están los balances, los tres balances, ¿sí? Y resulta que hay una relación, uno puede establecer una relación de este tipo con las ecuaciones. M1 es a M2, como la diferencia de H2 es a H3, sobre H3 menos H1. Son relaciones, digamos, que se cumplen. No le agregan, por ahí en vez de tener a tres ecuaciones con estas relaciones me puedo manejar un poquito más, pero básicamente en un diagrama ciclométrico pasa esto. También depende de cómo son las temperaturas de ingreso, las condiciones de ingreso. Pero vamos a suponer que T1, por ejemplo, vamos dando valores. T1 es 20 grados y H1 acá dice H, pero sería el W1. W1 será 001. Y lo mezclo con T2, que supongamos es un aire que está a 40 grados, y un W que está a 002. O sea, este vale 001, este es 002. Y mezclo este aire con este otro aire. ¿Dónde va a estar el punto de la mezcla T3? Bueno, la relación esta que encontrábamos dice que eso corresponde a una recta. Entonces yo lo que tengo que hacer es unir este punto con este punto, eso me va a establecer una recta. Y T3, el punto de la mezcla, va a estar en algún punto de esa recta. Obviamente tengo que hacer la cuentita del balance y marcarlo, pero seguro que va a ser un punto que une contenido en la recta que une los dos puntos de T1 y T2. ¿Mm? es un valor intermedio. Un valor intermedio, es un valor intermedio, lo cual es lógico. Si yo estoy mezclando aire a 20 grados y otro aire a 40 grados, la mezcla tendría que ser algo entre 20 y 40, será 30, 35, va a depender de la cantidad de masa que yo meta de cada lado. Tengo que hacer el balance para definir bien ese puntito, Sí, ¿no? vale, lo que yo quise decir es que T1 más T2 va a ser igual a la suma de esos dos dividido a la mitad, B dividido a 2. No, 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 no. No, eso no. No es con la temperatura, es con estas. Estas tres, las que yo les planteé, con estas se resuelve. Se resuelve con, si me dan el dato de los kilos de aire por unidad de tiempo, o tengo los datos de eso más los W, o eso más las entalpías. ¿Sí? Podría hacer que me den el dato de temperatura. Vamos a suponer que me dan el dato de temperatura. Bueno, yo tengo que convertirlo a esto, a entalpía. Tengo que ir al diagrama ciclométrico y determinar cuánto valía la entalpía para ese punto. Cuánto valía la entalpía para el punto 2 y hacer la cuentita. Pero es con estas tres ecuaciones que se resuelve. ¿Está bien? Este, bueno, preguntas.
¿Hay preguntas? Esto sería el tema Sí, de... Sí, continúe. ¿no? Sería el tema de mezcla de aire, ¿no? Después queda un calentamiento con humidificación, que es un proceso, digamos, también que sería calentar y humidificar. Este, ¿Recuerdan la cámara de secado que era adiabática? Que yo les había dibujado, que era diabática y por eso la curva iba como por un H constante, iba para atrás, así. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de ser adiabática, de no tener aislación, dejo que le entre este, calor, radiación solar? ¿Mm? Algo que sea una cubierta de policarbonato o algo así. Se calentaría. Esa cámara de secado se calentaría. Entonces, en vez de ser una curva que va para atrás y perdiendo temperatura, igual se produciría el fenómeno de enfriamiento adiabático que yo les explicaba, igual se produciría, pero a la vez, simultáneamente, está ganando energía por las paredes, está ganando radiación solar. Entonces quedan como mezclados, se enmascara, por un lado, el enfriamiento adiabático y con la ganancia de radiación solar. Entonces eso podría dar que yo tenga un fenómeno, aun cuando estoy secando, un fenómeno de calentamiento de la cámara. ¿Mm? Y eso, ¿cómo se vería? Si es humidificación, tiene que aumentar el W, esto que dice H acá, tiene que aumentar el W, pero si es como calentamiento, tiene que aumentar el T también. ¿Ah? Entonces eso sería un ejemplo de calentamiento con humidificación. O podría ser en el caso de una vivienda también, este ejemplo nosotros no estamos tan habituados, pero sí la gente, por ejemplo, que vive en el sur, que tiene nieve, ¿sí? Cuando cae nieve, el fenómeno hace, el de producir nieve, digamos, hace que sea muy seco el ambiente. ¿Sí? Es nieve, frío y aire muy seco. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, el contrario, cuando está por llover acá, nosotros tenemos por ahí calor y humedad alta. Allá nieve, la nieve significa cuando se formó la nieve y cayó mucha nieve, vos podés tener mucho frío y a la vez aire muy seco porque prácticamente toda la humedad que estaba en el ambiente se fue en la nieve. Entonces tenés frío y muy seco. ¿Cómo acondicionás la vivienda, la casita, donde vos estás? Obviamente, tenés que poner una estufa, o sea, tenés que calefaccionar. Pero cuando calefaccionás, ¿qué le pasa a la humedad relativa del ambiente? Disminuye, ¿no? Entonces resulta que si ya estaba seco el ambiente y yo le aumento la temperatura, la humedad relativa disminuye mucho más y prácticamente yo estoy que no puedo respirar ahí adentro. ¿No? Me falta humedad. Entonces, ¿qué es nosotros no vemos esos tipos de equipo, pero en los lugares así fríos venden calefactores con humidificación. O sea, es un aparato que a la vez que te calienta, te humedece el ambiente. ¿No? Podría ser tranquilamente, por ejemplo, una vela cuarzo con alguna batea, alguna cosa que tenga agua, de tal manera que el calor a la vez haga que el agua líquida se vaporice y eso se incorpore con un ventiladorcito, se incorpore al ambiente. Entonces, otro ejemplo, digamos, de un aparato que va a calefaccionar y a la vez va a dar humedad al ambiente, ¿m? para que no esté tan seco y la gente pueda estar más confortable adentro. Entonces, eso sería un ejemplo de calentamiento con humidificación. Y la tabla ciclométrica ya quedó en el olvido, quedó en el pasado, que es una tabla, digamos, en cuenta de tener el diagrama ciclométrico, tenerlo todo en una tabla. Hoy por hoy hay software, programas que uno puede utilizar directamente. Y ahí terminó el material que teníamos. ¿Sí? A ver.
Dejo de compartir. Bueno, pregunta si tienen. Disculpe, ¿qué fue lo último que vimos? Justo me han llamado al teléfono y... Ah, es, lo que vimos se llama calefacción con humidificación. Calentar y a la vez humidificar. ¿Sí? Lo que yo decía era, por ejemplo, en el caso del, no sé si alcanzaste a escuchar lo que, en el caso del secado sería dejar que gane radiación solar las paredes, no ponerle un aislamiento, sino dejar que gane radiación solar. En el caso de una vivienda sería, por ejemplo, tener una estufa tipo cuarzo, eléctrica, que a la vez calienta un poco de agua, o sea, vienen unos calefactores especiales donde yo le cargo agua arriba, le cargo agüita, una batea, tiene como una bandejita, le cargo arriba y ya con el mismo calor, esa agua, digamos, va vaporizando el ambiente. Entonces eso evita de que al aumentar la temperatura en un lugar muy frío o que ha nevado y que está muy seco el ambiente, cuando yo caliento, la humedad relativa va a bajar, va a disminuir y vuelve insoportable digamos, estar ahí adentro. Entonces, con humidificar, yo vuelvo a entrar en zona de confort. Ese sería el fenómeno. Bueno, preguntas. ¿Puede volver al Paint, al dibujo que hizo de ¿De cuál? los dos tubos, puede ser? De esos dos tubos que se unían y... Bueno, vuelvo. Suerte que no lo borré. Sí, ahí lo estás viendo. No, no se ve. Sí. Ahí vamos a cerrar este. No sé qué cuando uso dos cosas ya no le gusta. Pantalla, ventanas, compartir. Ahí. ¿Se ve? Sí, ahí se compartió. Bueno, dígame. Este, a mí justo se me había ido el internet y no lo pude escuchar bien cuando estaba hablando de los balances. Uh-huh. Y me había perdido un poco cuál es el balance de aire, balance de vapor. Ahí me había perdido un poco. Bueno, aquí tenemos el primer balance. Balance sería de aire. Kilos de aire seco por unidad de tiempo. O sea, cuántos kilos entran por acá, cuánto entran por acá y cuánto van a salir por el 3, por el punto 3. ¿Dijo algo El 2 del tiempo? por unidad de tiempo, sí, porque por segundo sería. Vos Bien. cuando ¿El compras un flujo mágico ventilador, puede ser o no? ¿cómo? ¿O nada? ¿El flujo, estamos hablando de flujo másico ya o nada que ver? Sí, es eso. El flujo Bien. másico son kilos de aire por unidad de tiempo. Sí, hay una pequeña diferencia que yo se lo marcaba. Estos son aire seco. Y el flujo másico que te da cuando vas a comprar un ventilador, te preguntan qué caudal, te dicen. Te preguntan, ¿para qué caudal? Te preguntan qué potencia y qué caudal, ¿no? Entonces vos lo que le tenés que responder ahí es, generalmente, bueno, ellos no manejan flujo másico, o a veces sí, a veces no. Pero manejan algo que se llama metros cubos por segundo. Pero El si vos caudal. multiplicás, claro, el caudal, multiplicás eso por la densidad del aire, que vale prácticamente 1, te quedan el flujo másico. ¿Sí? La densidad del aire Bien. se toma 1, pero ponerle para acá es 1,1, depende de la altura, bueno. Pero es eso, digamos, el flujo másico es caudal por densidad. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Qué caudal? ¿Qué es lo que está tirando el ventilador por unidad de tiempo? ¿Sí? Por el ventilador o lo que esté obligando que entre el aire por ahí. El segundo balance tiene que ver con los kilos de vapor que tengo.
Los kilos de vapor que entran por acá, los kilos de vapor que entran por acá y que entran por acá. Los kilos de vapor están en relación a los kilos de aire que está tirando el ventilador. Por eso es una multiplicación de M punto por el W. Entonces, ese es el segundo balance. Y el tercer balance es un balance de energía. ¿Cuántos joules de energía están entrando por acá, por el punto 1, cuánto por el punto 2, y en resumen cuánto saldrá por el punto 3, pero también eso va a estar en función de los kilos de aire, o sea, el producto de los kilos de aire por la energía que tiene cada kilo de aire. Eso es lo que dice este balance. M1 por H1 es los kilos de aire por unidad de tiempo por la energía que tiene ese kilo de aire en el punto 1 más los kilos de aire del punto 2 por la energía que tiene el punto 2, la suma de los dos, hay un balance, así que no hay pérdida, no hay nada, la suma de los dos me tiene que dar M3. ¿Sí? Para que esto sea así, bueno, hay un pequeño agregadito acá. Tiene que estar aislado. No tengo que tener pérdida. No se tiene que Bien, enfriar. y eso también estaba por decir, que todo eso sucede suponiendo que es adiabático, ¿no? Que es adiabático. No tiene que tener pérdida. Si no, bueno, tendríamos que contabilizar una cierta cantidad por pérdida. Pero como estamos hablando de cañería y esto es acondicionamiento de aire, siempre van aislados esas cañerías. Siempre están aisladas, ¿sí? Bueno, eso es. ¿Tenés alguna otra consulta o tienen? Y en el caso de que, bueno, va a haber una pequeña pérdida, ¿no? Obvio. Sí, pero la suponemos que no existe. Eso también va a depender de la longitud. Así que podemos estar pensando que esto es un balance hecho bien en un tramo muy corto, una cosa de 1 metro, digamos, una conexión de menos de 1 metro, bien aislada, podés despreciar hasta. Bueno, otra pregunta. ¿Puedo sacar esta pantalla? Sí, sáquenlo. Va, por mi parte, sí. Bien. Profe, disculpe. Sí. No cambia, digamos, el tamaño del ventilador, eso, o la cantidad de aspa que tenga. Ah, bueno, es otra cosa. O sea, cuando uno va a comprar un ventilador, Yo, digo, generalmente, ¿cómo? yo me refiero, digamos, al gráfico anterior, digamos. Ah, no, ahí Pero aparte de no. eso, no cambia, digamos, con el tipo de paleta. No, son dos cosas distintas. Ajá. Vos acá en el gráfico, en el problema, no, ni te metes con cuánta paleta tiene, ni nada. Eso ya es una cuestión técnica que sí tiene que ver, ya digamos, vos acá haces el diseño, los números, sacás la cuenta. Y de ahí supongamos que te da un valor, justo vos estás queriendo saber cuánto kilo de aire tengo que meter. Y te da un valor. Bueno, ahí recién empieza, pasar a lo técnico, a decir, bueno, ¿qué ventilador existe que me dé esos kilos de aire? Y ahí recién vas a tener que ver si son 2 paletas, 3 paletas, 6, 8. Mientras más paletas tenga y más diámetro tenga, más kilos de aire pasa. ¿Me entendés? Entonces, básicamente es así. Es una regla de muchos kilos y hay distintos tipos de ventiladores también. Están en este caso vos me estás haciendo la pregunta con lo que se llaman ventiladores axiales, que son así muy parecidos a un ventilador de techo, un ventilador de pie que uno tiene. Entonces sí, es verdad, puedo tener 3 paletas, 4, 5, 6 las paletas lo que le llama el ataque, el ángulo de ataque, cuánto están rotadas esas paletas, determina el caudal, determina justamente los metros cúbicos. Y el tamaño de esas paletas también, porque el caudal depende del diámetro del área, ¿no? Del tubo. Entonces, así que bueno, uno cuando va a elegir un ventilador tiene que llevar ese dato, que es el caudal, y a la vez tiene que llevar el dato de la potencia, porque eso va a tener asociado a un motor que lo tiene que hacer girar
y la cantidad de vueltas que gire también va a tener que ver con el caudal. ¿Mm? Entonces, este es el tamaño del motor y el tamaño de la paleta, lo que vos te termina definiendo este, el ventilador en sí que vas a comprar, pero primero voy a hacer la cuenta para saber el caudal, y el balance este que estamos haciendo sirve para sacar eso. Sería el M, te daría el dato de caudal, el M3 te daría el dato de caudal. Y de ahí, bueno, tendríamos que ir a ver entrar a gráficas de tabla de ventiladores y ver qué aparato me da el M, qué ventilador, con qué potencia vienen. Obvio que uno va a querer, la potencia es consumo eléctrico, así que uno va a querer elegir siempre algo que, que gaste poco, pero a la vez hay que ir viendo los diámetros, los tamaños, si trabajan, es un poco más técnico, ya si tenés que agregar polea, que no, las revoluciones, ya entramos a otra cosa. Los ventiladores tienen lo que se llama una curva de eficiencia, ¿no? Son muy dispares, ¿no? La verdad que no puedo decirte qué forma tienen habitualmente. Pero hay un punto donde el ventilador, como cualquier motor, trabaja bien, trabaja cómodo. Entonces siempre uno trata de elegir, con todos estos datos, un ventilador que trabaje en su mejor punto de eficiencia. Bien, gracias. Sí. Bueno, ¿más preguntas? Si no, estamos terminando, y creo que acá ya estamos terminando, Profe, definitivamente. Sí, tengo una pregunta. sí. Para rendir el final en diciembre, ¿entra hasta este tema nada más? ¿Hasta psicometría? Bueno, ¿O hay la otro regla tema? es así, pero este es un año muy particular, pero yo le explico la regla para que lo sepan para otras materias. ¿Sí? En el primer turno se toma hasta donde se dio. O sea, este turno que vamos a tener entra psicometría, hasta psicometría. Y en los turnos subsiguientes entra todo. ¿Sí? Claro, ¿y cuáles serían los temas que nos faltarían ver? Y creo que nos ha faltado ver, o sea, ya vimos radiación, vimos psicometría, vimos transferencia, y nos faltó creo que un poquito de lo que llamamos nosotros sistemas. Pero no se preocupen, digamos, hasta por este año y demás, creo que vamos a ser un poco permisivos con eso, pero ya no, ya para el próximo año ya entra todo, ¿sí? De todas maneras, estamos abiertos cuando volvamos a la normalidad o alguna forma de conexión, si quieren consultar. El otro tema tiene que ver con sistemas, con aplicaciones, de sistemas de aprovechamiento de energía. Es una cosa más general. No es tampoco que se han perdido tanto. Claro, y habitualmente en los finales, o sea, ¿entra todo o se eligen un par de temas y se toman esos temas? Se elige un par de temas. O sea, en un final, ustedes lleven el programa, estamos Claro. hablando de presencial, ¿no? Y bueno, Sí, y marcamos, de todas las bolillas, le vamos a marcar un tema generalmente es 2 o 3, entre claro, 2 o 3 temitas. Supongamos de toda la bolilla de ciclometría, por sí, decirte algo, yo te marco este tema. Háblame de mezcla, ¿está claro, bien? De la claro, bolilla de radiación, te digo, bueno, no sé, definime los ángulos, los ángulos importantes. Y de la de transferencia te puedo decir, bueno, háblame de convección. No sé. De ahí te damos lo que se llama capilla, o sea, uno puede llevar todo el material, libro, apuntes, lo que se te ocurra. Sí, a veces uno cuando está estudiando está haciendo su propio resumen, eso es muy bueno porque la capilla son 15 minutos, 20 minutos. Entonces es para ordenar, o sea, la capilla no es para estudiar ahí, es para ordenar la exposición. O sea, ustedes van a tener que exponer, entonces por ahí es también para que pierdan un poquito el miedo, ¿no? O sea, o bueno, a alguno le produce más miedo porque ahí empieza, dice, uy, ya tengo 20 minutos y pasa el tiempo y se pone más nervioso. Pero la idea es que uno en esos 20 minutos, si ha estudiado, ordena. Dice, me pidieron esto, lo voy a presentar así, aquí. Y generalmente nosotros, cuando es oral,
vos podés estar con el papel en la mano, no hay problema. ¿Está bien? Y empezás a exponer en un pizarrón, por escrito. Bueno, y nosotros, en el medio de lo que vos estás exponiendo, te vamos haciendo preguntas. O sea, si vemos que está bien, por ahí ni te decimos nada, pero vemos que algo está dudoso, te hacemos preguntas. Y ahí es donde vos tenés que aprender a salir. Claro. Bueno, ¿Sí? De eso va a depender si está. Por eso yo por ahí hago mucho énfasis en el concepto, en el concepto, en el concepto, porque termina siendo ese, las preguntas y conceptos donde uno se pierde, ¿no? Está ahí en los nervios, en el apuro, está pensando a mil, pero si lo tienen bien, salen. Si lo comprenden bien el fenómeno, salen. ¿Mm? Así que hagan esfuerzo por entender, no por repetir, sino por entender qué está pasando. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos cómo es. Entonces, yo diría para este examen que viene y hasta diciembre, si quieren, o sea, lo que va de este año, vamos a tomar solo hasta ciclometría y después cualquier parte de la bolilla, pero tampoco, digamos, es para asustarse. Hay